Jesús explicaba el reino de los cielos con parábolas y una de ellas es la parábola de los talentos. Pero, ¿qué es un talento? En la época de Yeshua, un talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6.000 denarios. Como podemos ver en Mateo 22, un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo, habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Por tanto, para ganar tan solo un talento, un obrero tenía que trabajar 6.000 días, es decir, casi 20 años. Si lo calculan, podrán observar que el siervo que recibió 5 talentos de la parábola de Yeshua, en realidad recibió un sueldo de 100 años. El siervo de los 2 talentos recibió un sueldo de 40 años y el siervo del único talento un sueldo de 20 años de trabajo. Un solo talento podría parecer poco, pero es una gran bendición, una gran riqueza en tus manos. El primero duplicó de 5 a 10 talentos, equivalente a un salario de 200 años de trabajo. Y el segundo de 2 a 4, equivalente a un salario de 80 años de trabajo. Yeshua usó los talentos en esta parábola para explicar el reino, y esta es una de las claves para entender este relato. Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo,
habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 25, 14-30. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 9. La parábola de los talentos. Impatient, sweet lover. Una clave para comprender la parábola de los talentos de Yeshua en Mateo 25, 14-30 e incluso para comprender toda la Torá es saber que para Yeshua y para todo el judaísmo, Dios, el Padre, es aquel que lo da todo. Y en este sentido, todo lo que somos, todo lo que poseemos, nos es dado por Dios. A partir de ahí, Dios construye una relación de libertad con la humanidad. La teología detrás de la parábola nos indica claramente que toda la creación le pertenece a Dios y de que el hombre está llamado a reconocer la soberanía de Dios. Es decir, el hombre no debe hacer propio nada de lo que le es dado, y tampoco creer que sus dones y atributos están separados de Dios. Pensar que somos independientes de Dios y disfrutar del mundo sin agradecer constantemente a Dios es usurpar algo que no nos pertenece. Y eso es idolatría. En Shemot Rabbah 41:1, los sabios expresaron que al final debemos saber que todos tendremos que rendir cuentas al Eterno. Pero estas cuentas no se basan en la justicia humana, sino en la misericordia de Dios. Rabí Nehemías decía: incluso cuando reflexionamos sobre nuestras acciones, nos llenamos de vergüenza. ¿Por qué se produce esto? De manera común, uno le encarga sus tierras a un parcelero, quien aporta los granos y el trabajo, y al final, uno recibe una porción igual que este de los frutos.
Con Dios, el Santo, bendito sea, no ocurre lo mismo, porque todo el mundo y todo lo que hay en él le pertenece. Como se nos dice, la tierra es del Señor. Salmos 24:1. Y a pesar que la tierra y los frutos de ésta le pertenecen, y es Él además quien hace llover y hace aparecer la primavera para que los frutos crezcan, lo mismo que los hace perseverar y hace todo lo necesario en relación a los hombres, les dice: yo solo les he ordenado darme 1/10 como ofrenda y 1 en 50 como terumá. Otra parábola, similar a la de Mateo, nos ilustra cómo el miedo a Dios puede paralizar nuestra vida. Érase una vez un hombre muy rico que vendió todo lo que tenía a cambio de varios lingotes de oro, y para que nadie le robara, enterró el oro en un bosque. Todos los días acudía al lugar para comprobar que su oro seguía allí, sin saber que un ladrón lo vigilaba escondido. Una noche, el ladrón desenterró el oro y se lo llevó. Cuando el rico descubrió el robo, dio tal grito que un vecino se acercó a ver qué pasaba. El hombre rico lloraba, desesperado. Entonces, el vecino tomó unas piedras, las enterró en el mismo lugar y dijo: aquí tiene su tesoro. Sabe que nunca habría gastado sus lingotes. ¿Qué más le da entonces que sean piedras? Así por lo menos dejará de sufrir. Esopo 225. El avaro. El temor puede tener consecuencias muy penosas en las personas. Hablando de cualidades y talentos que por lo demás no le pertenecen. En esta parábola, el miedo se relaciona con la avaricia, un aspecto muy notable también en el Evangelio de Mateo. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y el miedo? El tema se puede clarificar a través de otra parábola. Un rey tenía 2 siervos. Uno amaba y temía al rey. El segundo solo le temía. El rey partió a un país lejano. El siervo que amaba y temía al rey plantó una parcela con todo tipo de frutales. El siervo que solo temía al rey se mantuvo inactivo, no hizo nada de nada. Una vez que regresó el rey desde el país lejano, contempló los jardines plantados de frutales, todo para él, de acuerdo a los designios del siervo que le amaba. Cuando este siervo que le amaba se le acercó y vio todos los frutales que había trabajado y el contento que producía en el rey, se puso muy feliz. Sin embargo, cuando el rey entró en los dominios del siervo que solo le temía, solo vio desolación en concordancia con el miedo que este siervo sentía por él. Este siervo estaba muy angustiado de acuerdo al enojo del rey. De aquí tú aprendes que la recompensa a quien amó y temió al rey es una porción doble, mientras que la recompensa a quien solo temió al rey es una porción. Yalkut Shimeoni, volumen 1, Remez 837, Seder Elijá 25-26. Ya nos habrán escuchado decir que el mundo o el universo que vemos es menor que lo que no vemos. Es decir, lo que no vemos es mucho más grande que lo que vemos.
nuestra realidad conocida es el reino físico y tan solo el 1% de lo que existe. Aquí nos enfrentamos a desafíos y obstáculos 24 horas al día y 7 días a la semana. Sin embargo, existe otro mundo llamado el reino, que es 99% de la creación que no vemos, lo oculto a nuestros ojos. El amor, la alegría, la paz mental, la libertad, que es todo lo que deseamos verdaderamente, está disponible cuando nos conectamos con la dimensión del reino, que está fuera del alcance de nuestros 5 sentidos. Pero cuando una persona trata reactivamente sus problemas a través del enojo, a través de los celos, el miedo y la inseguridad, sin darnos cuenta nos desconectamos de la fuente de plenitud duradera. Y desconectados de Dios, la fuente de toda luz, el miedo se convierte en un arma de doble filo. En la Torá se observa que el temor de Dios puede tener un sentido negativo o positivo. La primera vez que aparece el verbo temor es en el relato de la caída y tiene un sentido negativo. Después de que Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tuvieron miedo de Dios y se escondieron de él. Por tanto, el miedo es un resultado inevitable del pecado. Debido a esta relación entre el pecado y el miedo, el sentido del temor varía según la relación que la persona tenga con Dios. El temor de Dios que caracteriza al creyente difiere totalmente del miedo a Dios que siente el impío por su culpabilidad. Varios textos ordenan al pueblo de Dios que ame y tema a Dios al mismo tiempo. Para una mente de nuestro siglo, esta combinación parece antitética y contradictoria, pero para el judaísmo antiguo, los dos términos son prácticamente sinónimos e intercambiables. Por ejemplo, después de la exhortación a temer a Dios y obedecer sus mandamientos, como vemos en Deuteronomio 6, 1-2, aparece el mandamiento del amor. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 5. La respuesta de amor a Dios es una característica básica de la piedad, fundada en el temor de Dios. Por eso, la exigencia del amor de Dios no es más que una nueva clarificación y una comprensión más profunda del antiguo precepto del temor de Dios. Por tanto, una cosa es el temor de Dios y otra cosa es el terror, la angustia, el miedo o el espanto, en hebreo magor. Y magor, en hebreo, se refiere al estado de profunda oscuridad en el que se encuentra el hombre caído, sometido al migur, o sea, la destrucción. Exactamente igual que Adán y Eva en el jardín del Edén.
En el Tratado de Baba Batra 10a dice que el vino sofoca el miedo extremo. ¿Pero de qué vino habla? En Eruvin 65a nos dice que la gematría de vino en hebreo, Yaín, es 70, la misma que la de Sod, secreto. Por tanto, este vino no es sino el cuarto nivel de interpretación de la Torá, el nivel de Sod. En la parábola de Yeshua, no todos los jornaleros empezaron con las mismas cartas. No todos empezamos con las mismas cartas. Unos, Dios los colma de abundancia, 5 talentos. Otros lo hacen en la escasez, 1 talento. Pero en la vida, como en la parábola, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Lo que haces con lo que Dios te ha dado. La parábola felicita por igual al que recibió 5 talentos y los convirtió en 10, como al que recibió 2 y los convirtió en 4. Y esto es porque ambos jornaleros, con lo que tenían disponible, hicieron todo lo que pudieron. Recibir, por tanto, 1, 2 o 5 talentos no es lo imprescindible, sino que lo imprescindible es lo que haces con lo que Dios te ha dado. En cambio, el que esconde sus talentos, por poco o muchos, que estos sean, como dice la parábola de Yeshua, se le quitará lo poco que tenga y se le dará al que tiene en abundancia. Y además será expulsado a las tinieblas, donde encontrará el llanto y el crujir de dientes. Una idea similar la podemos encontrar en la parábola de las 10 minas de Yeshua. Estas parábolas son básicamente una misma historia presentada en 2 escenarios diferentes. Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola, pues estaba él cerca de Jerusalén, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, señor, ha producido 5 minas. Dijo a éste: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste
y cosechas lo que no sembraste. Dícele: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Dijéronle: Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Lucas 19, 11-27. Esta parábola fue pronunciada camino a Jerusalén, en casa de Zaqueo. La palabra, estando la gente escuchando estas cosas, indica que la parábola que sigue se debe tomar a la luz de las cosas que habían sido dichas previamente. El Hijo del Hombre vino primero a salvar lo que se había perdido. Por eso Yeshua le habló a Zaqueo. Después prosiguió a revelarles que habrá un tiempo intermedio antes del establecimiento del reino, porque su manifestación en la tierra no será de inmediato. Yeshua les dio esta parábola para ponerlos en una perspectiva correcta. Por tanto, la idea central en el contexto de esta parábola fue el tiempo de la manifestación. Al igual que un hombre que se ausenta deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele: velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada, no sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Marcos 13:34. Es decir, hay un tiempo intermedio antes de la manifestación del reino visible. El establecimiento del reino de forma visible no será de inmediato. El mensaje central de esta parábola es que habrá un tiempo intermedio antes de la manifestación visible del reino, y de ahí el versículo que dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este mensaje no es único, ni el primero en el Nuevo Testamento. También es repetido en Marcos 13 y en Mateo 25. En la parábola del dinero, en Lucas 19, 11-27, Yeshua deja claro que los ciudadanos del reino de Dios tienen la responsabilidad de trabajar por las metas y los propósitos de Dios. En esta parábola, el rey les dice directamente a sus siervos lo que espera que hagan, que es invertir su dinero. Este llamado o mandato específico aclara que predicar, sanar y expandir la buena nueva
los llamados de los apóstoles no son las únicas actividades a las que Dios llama a las personas. Por supuesto, no todos en el reino de Dios son llamados a ser inversionistas. Y en esta parábola solo son 3 personas las que deben ejercer esta labor. El punto es que reconocer a Dios como Rey exige que trabajemos por sus propósitos en toda nuestra vida, cualquiera que sea. Desde este punto de vista, la parábola sugiere que si decidimos aceptar a Yeshua como Rey, debemos esperar que haya riesgo en nuestro camino. Los siervos que invirtieron el dinero de su señor enfrentaron el riesgo de ser atacados por los que rechazaban la autoridad del Señor. Además, enfrentaron el riesgo de decepcionar a su señor haciendo inversiones que causaran pérdidas. Incluso su éxito los expone al riesgo. Ya que ahora que lo han probado y han sido ascendidos, se arriesgan a volverse codiciosos o que el poder se les suba a la cabeza. También enfrentan el riesgo de que en sus próximas inversiones, que tendrán sumas mucho más altas, fracasen y los expongan a consecuencias mucho más severas. Por tanto, ni el fracaso ni el éxito son seguros en esta parábola. El siervo que trata de evitar el riesgo es señalado como infiel. La parábola no nos dice qué habría ocurrido si los otros 2 siervos hubieran perdido el dinero en sus inversiones, pero la implicación es que todas las inversiones hechas en servicio fiel a Dios son agradables para Él, sea que alcancen o no su resultado deseado. Maldito quien haga el trabajo de Adonai con dejadez, y maldito el que prive a su espada de sangre. Jeremías 48:10. A diferencia del relato de la parábola de Yeshua, de las 10 minas del capítulo 19 de Lucas, la parábola de Yeshua en Mateo 25 fue dicha en el Monte de los Olivos, cuando Yeshua salió del templo y profetizó su destrucción. Durante la parábola de los talentos, Yeshua nos presenta a 3 tipos de personas, como ya vimos. Pero, ¿encierra esto algo más? En la parábola se habla de los 3 niveles de hombres que existen, y estos hombres deben alcanzar la primera esfera, donde se encuentra la voluntad de Dios, en hebreo, Retzon Elohim. ¿Por qué? Porque un siervo debe hacer la voluntad de su amo. Y yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Yeshua explicó la parábola del trabajador que solo recibió
un talento y lo escondió en la tierra y no lo pudo duplicar, se trata de la esfera del reino, la esfera de la tierra, pero con el reinado no se podía trabajar porque el reino de David estaba caído. El segundo trabajador recibió 2 talentos, el reino y la fundación, y debido a que conoce la Torá secreta de la fundación del mundo, puede realizar la obra de rectificación, la restauración del mundo dentro de sí mismo, y rectificar la fundación. El tercer trabajador recibió 5 talentos, los 5 atributos o emanaciones de Dios, y continuó trabajando en la fundación para poder rectificar la gloria, la belleza, que es el traje judío de bodas del gran Seder o cena de Yuhei Bajei. Yeshua, habiendo hecho correctamente su tikkun, su rectificación, pudo duplicar sus 5 talentos o sefirot, alcanzando la esfera de Ejad, la esfera de Retzon Elohim, la esfera de la voluntad de Dios. Por eso es que en el Evangelio de Juan está escrito que Yeshua dijo: «Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno». Juan 10, 29-30. Por tanto, cuando Yeshua les decía: «Ustedes son de abajo», o sea, del Malhut, el reino en esta edad presente, «yo soy de arriba», o sea, del Keter, de la corona, en Juan 8, 23, estaba revelando las profundidades de la Torá. Si nos centramos en la actuación del tercer siervo, el inútil, podemos ver que su conducta es extraña. Mientras los otros siervos se dedican a hacer fructificar los bienes que les ha confiado su señor, al tercero no se le ocurre nada mejor que esconder bajo tierra el talento recibido. ¿Para qué hizo eso? Para conservarlo en un lugar seguro. Pero cuando el Señor llegó, lo condenó como un siervo, negligente y holgazán, que no había entendido nada. ¿Podemos explicar su comportamiento? En primer lugar, se observa que este siervo no se siente identificado con su Señor ni con sus intereses. En ningún momento actúa movido por el amor. No ama a su Señor, sino que le tiene miedo. Y es precisamente ese miedo el que lo lleva a actuar buscando su propia seguridad. Él mismo lo explica todo. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Este siervo no entiende en qué consiste su verdadera responsabilidad. Él piensa que está respondiendo a las expectativas de su Señor, conservando su talento en un lugar seguro, aunque improductivo. Es decir, no conoce lo que es una fidelidad activa y creativa. No se implicó en los proyectos de su Señor. Por consiguiente, cuando su Señor llegó, le dijo claramente: «Aquí tienes lo tuyo».
pensar que lo primordial es conservar y no tanto buscar con coraje caminos nuevos para acoger, vivir y anunciar el proyecto del reino de Dios, es un error. Si nunca nos sentimos llamados a seguir las exigencias de Yeshua más allá de lo enseñado y mandado, si no arriesgamos nada por hacer rectificación, si nos mantenemos ajenos a cualquier conversión que nos pueda complicar la vida, y si no asumimos la responsabilidad del reino como lo hizo Yeshua, buscando vino nuevo en odres nuevos, es señal inequívoca de que necesitamos aprender la fidelidad activa, creativa y arriesgada a la que nos invita su parábola. El tesoro, los talentos verdaderos de la vida, el aceite de las vírgenes, los millones de almas de los que dan de comer y beber a los otros, la bondad y la misericordia, no son algo que se mide en términos económicos. El valor del hombre, el ser humano, su talento, es la vida como tal, la capacidad de recibir amor, de ofrecerlo y compartirlo. En este sentido, producir es simplemente ser, dejarse amar. Producir es simplemente vivir en amor. El talento más hondo de la vida es el tesoro del cielo, al que Yeshua solía aludir, que es un tesoro en amigos y en humanidad. Producir talentos no solo significa ganar dinero, tener poder, triunfar en la vida, sino ser uno en amor. Yeshua no quiere que produzcamos para el amo egoísta y austero en el que piensa el tercer siervo de la parábola. Dios no es austero ni egoísta. Dios es don que se ofrece, se comparte. Por ese motivo, Dios nos pide que seamos y despleguemos vida, por el placer de ser y de dar, y por el gozo de compartir lo que hemos recibido de Dios con los demás. La parábola nos anima a ser lo que somos y a no enterrar el talento del amor, además de no dejarnos vencer por el miedo. En medio de la tormenta, no debemos temer porque la parábola de Yeshua claramente nos dice que nos ha dado millones de cielo y que debemos ser no solo agradecidos, sino generosos por nosotros mismos y por los demás. Pero no debemos enfocarnos en el día a día material, cotidiano, olvidando el lado espiritual del subconsciente o del alma. ¿Por qué? Porque si olvidamos lo espiritual, pasará igual que el siervo que enterró su talento. El talento, la vida, se perderá tanto en la vida física
como en la vida espiritual, eterna, porque solo tenemos evolución espiritual cuando accedemos al mundo que no vemos, el 99% de todo lo creado. Como vimos anteriormente, Yeshua tenía la intención de llamar la atención de sus discípulos en cuanto al aspecto sobre el fin y su venida. Ya les había hablado sobre señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre y la parábola de las 10 vírgenes cuando les habló de la parábola sobre los talentos. Les enfatizó 2 puntos: que habrá un tiempo intermedio, indeterminado y secreto, antes de su retorno, y que habrá un depósito de bienes a cada persona, bienes ajenos puestos bajo nuestra administración, con un ajuste de cuentas individual, según haya sido su fidelidad. Sin olvidar que Yeshua da una fuerte amonestación sobre el peligro del pecado de la pereza. En resumen, el aspecto de su venida y el fin de esta edad presente que Yeshua ilustró con esta parábola es que Dios ha confiado sus bienes a nosotros, sus siervos. Y que habrá un tiempo antes de su venida en el cual debemos mostrar nuestra fidelidad. Tenemos la responsabilidad de ser siervos útiles y productivos, aunque el Señor se demore. Y tenemos que ser fieles, porque antes de la manifestación del reino vendrá un ajuste de cuentas. En el reino lo que cuenta no es la cantidad, sino la calidad. El siervo reprobado fue inútil a causa de su deslealtad y condición de malo. El Señor habría estado satisfecho hasta con un esfuerzo mínimo: dar el dinero a los banqueros, pero ni siquiera eso puedo hacer. Por tanto, el pecado de no hacer nada con lo que Dios te ha dado es fatal. ¿Y qué talentos nos dio Dios? Los misterios del reino de los cielos. El proceso del milagro envuelve un tiempo de espera en fe y fidelidad. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias, tempranas y tardías. Santiago 5:7. El principio de dar y recibir, o siembra y cosecha, está vigente en el reino, y el que no vacía su vasija no podrá recibir más luz. Mirad, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia cosechará
también en abundancia. 2 Corintios 9:6. El reino es individual y no colectivo en cuanto a dar fruto para Dios, y ser diligente en los asuntos del reino causa una mayor productividad. Vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te harás sabio. Ella no tiene jefe, ni capataz, ni amo. Asegura en el verano su sustento, recoge su comida al tiempo de la mies. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 6:9. Por tanto, el criterio predominante en el reino es la fidelidad y el buen carácter. Poniendo en marcha lo que tenemos es la forma de prosperar, de continuar en el camino. Dando es como se recibe, y no atesorando, porque la improductividad genera miseria. En el reino siempre nos estamos moviendo, sea hacia adelante o hacia atrás, porque si te quedas quieto o parado, lo poco que tengas te será quitado. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 25:28-30. Es una constante, algo repetitivo, el requisito de la fidelidad y lealtad en el reino. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Hay que tener en cuenta no solo un mejor uso de lo que Dios nos ha dado, sino la sabiduría que conviene utilizar para el Señor y evitar cualquier pecado. El valor del talento hoy en día sería de unos 65.000 euros. Por tanto, no es una pequeña cantidad. El significado de la parábola de Yeshua es que el valor que Dios nos da es muy grande y representa mucho trabajo. La oportunidad que tenemos en la vida y no la aprovechamos, como el criado que recibió un talento y lo enterró, demuestra que trabajamos contra nosotros mismos y contra nuestra alma. Y la riqueza para el Señor es espiritual, la de los santos y los justos. Porque a quien se le da mucho y lo invierte, cobrará mucho. Por tanto, el discípulo de Yeshua, que tiene muchas virtudes, debe esforzarse más para su Señor, seguir el camino espiritual
que lleva la vida con el Padre en el regreso a su casa, la casa de Israel. La belleza de una bendición no es tenerla, sino poder compartirla con los demás. Enriquecer las vidas de aquellos que nos importan y hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, lo único que debemos hacer para sentirnos plenos con una bendición, lo único necesario para hacerla sagrada, es encontrar una manera de compartirla con otros.